revisar cuándo, cómo, por qué y cómo se va a dar la interacción, ¿no? De todos los instrumentos que vamos a poder aplicar, sobre todo en los temas, en la temática de cirugía resectiva. Y bueno, pues estamos ya empezando la transmisión en vivo para que puedan ver la clase diferida, ¿sí? Así que si nos estás viendo, querido alumno, posteriormente a ello, pues bueno, pues saludos. Estamos con Padierna y estamos el día de hoy hablando acerca de la cirugía resectiva, nuestra clase número 2 de estos miércoles, de estas sesiones de miércoles de abril que tenemos con el grupo de Padierna. Y bueno, pues gracias a todos los que están, alumnos que se están conectando de Padierna y de otros lugares. Entonces, platicábamos la semana pasada la cuestión y los objetivos de la cirugía, ¿no? Y es bien importante, bien interesante, bien, es una parte fundamental que nosotros nos podamos centrar en cómo vamos a trabajar directamente, cómo va a ser todo, hablando acerca de la cirugía y cómo va a ser todo respecto al manejo. Y bueno, pues es que la cirugía resectiva es una vertiente dentro de la cirugía periodontal. Y sabemos que la cirugía resectiva va a tener pues parámetros fundamentales que tendremos que contemplar. Principalmente hay gente que la menciona así, o sea, pensando que la cirugía, lo platicamos en la intro de la semana pasada, una de las cosas que más manejamos directamente es pues el raspado de visado radicular en la fase 1, etcétera. Pero uno de los grandes conflictos que siempre vamos a enfrentar directamente, independientemente de si vamos a hacer una cirugía o no, va a ser a la inflamación gingival. Nos vamos a enfrentar siempre al tema, a la temática de inflamación gingival. Y mucha gente en los consultorios hoy en día, a las encías inflamadas, pues compran un electrobisturí o también, si tienen el dinero, compran un láser y de pronto agarran y boys, cortan la encía. El hecho de que nosotros hablemos de una cirugía como tal, periodontal, tendremos que estar bien claros, bien centrados en qué procedimiento es el que vamos a realizar. Siempre tener en claro también un protocolo que se va a utilizar, que se va a aplicar directamente en la cirugía. Y entonces es cuando nosotros vemos, bueno, qué diferentes tipos de cirugías tenemos y bueno, y cuáles son los objetivos y las definiciones de lo que es cirugía periodontal. La terapia periodontal fase 2, ¿sí? Que es la terapia quirúrgica, vamos a verlo como tal. La terapia periodontal fase 2 tiene como objetivos los siguientes. Eliminar la bolsa periodontal, esto es en pacientes COVID. Devolver la arquitectura gingival, y esto es en pacientes que a lo mejor tuvieron inflamaciones crónicas o que tienen relación directamente con la odontología restauradora. Por eso también otro objetivo de la fase 2 es preparar los tejidos para odontología restauradora. Recuerden que la fase 1 es una fase de higiene, es una fase de desinflamación, es una fase relacionada con la causa. Ahora estamos con la fase 2. La causa de los problemas y los conflictos periodontales, principalmente de la enfermedad periodontal, recuerden que es el acúmulo y la proliferación de la biopelícula, bien conocida como biofilm. Entonces, ya cuando pasamos a una fase 2, se supone que esto ya está resuelto, ¿no? Entonces, lo que queremos es eliminar la bolsa periodontal si hay pacientes con periodontitis, devolver la arquitectura gingival si hay pacientes con un agrandamiento o con una situación directamente relacionada a esto, ¿sí? También tenemos, ¿sí? Que hay pacientes que vamos a preparar los tejidos para la odontología restauradora, corrección de defectos óseos o mucogingivales. Esto es importante porque recuerden que la fase 2 periodontal es la fase quirúrgica, ¿sí? Es una fase quirúrgica y esta fase quirúrgica va a estar encaminada a puntos principalmente álgidos y sobre todo a puntos que son muy precisos. Entonces, hablando no nada más en que se va a manejar la periodontitis, sino que vamos a buscar el devolver la arquitectura gingival, ¿sí? Vamos a buscar también el manejar la condición ósea, si hay defectos óseos, perdónenme, esto está cambiando mucho. Si hay defectos óseos, los vamos a manejar, también esos defectos óseos, ¿sí? La corrección de defectos también mucogingivales, hablando acerca de los defectos mucogingivales, pues si hay recesiones gingivales, la regeneración de tejidos periodontales perdidos. Realmente el punto de la fase 2 va a ser algo que tendremos que nosotros fundamentar y tendremos que tener bien claro. Entonces, ya estamos ahí, ya estamos presentes, ya estamos con
la definición directamente de lo que vamos a trabajar. Entonces, ahí es cuando nosotros también nos centramos en diferentes situaciones, porque cirugía periodontal la vamos a definir como cualquier procedimiento quirúrgico usado para tratar la enfermedad periodontal o para modificar la morfología del periodonto. Cualquier procedimiento quirúrgico usado para tratar la enfermedad periodontal o para modificar la morfología del periodonto. Vean qué interesante, la cirugía periodontal, según el glosario de términos periodontales de 1990, o sea, muy antiguo esta definición, pero la verdad es que es una definición que me gusta mucho citar, es auxiliar de la terapia causal, o sea, es auxiliar de la terapia causal. Hay muchos fines, hay muchas maneras, pensando en que, pues, la terapia causal es la fase 1. Y lo menciono y lo reitero, porque no se puede hacer una cirugía periodontal si nosotros, repito, no se puede hacer una cirugía periodontal si nosotros no hacemos una fase 1 previa, una terapia relacionada con la causa. Y estos procedimientos se utilizan para mejorar el pronóstico del diente y la estética. Entonces, hay muchos procedimientos dentro de la cirugía periodontal y bueno, realmente entonces ahí es cuando nosotros nos centramos en qué tipos de cirugías tenemos, que hoy nos toca hablar acerca de la cirugía resectiva, porque en algunos momentos, como lo bien publicó el doctor Miller y el doctor Allen en el año de 1996, tenemos procedimientos como la cirugía periodontal resectiva y la cirugía periodontal regenerativa. Dos brazos dentro de esto, dos brazos que tienen que ver conforme a qué corresponde directamente hacia nuestros pacientes y cómo vamos a manejarlo directamente. Ahora, ya platicábamos también de una manera muy puntual que tenemos la cirugía plástica periodontal, donde la cirugía plástica periodontal, pues es una posibilidad más dentro de lo que estas cuestiones quirúrgicas nos implican. Ahora, hablando acerca de la cirugía plástica periodontal, ya sabemos que en la cirugía plástica periodontal podemos hacer cirugía resectiva y también podemos hacer cirugía regenerativa. El día de hoy toca el tiempo para que hablemos acerca de la cirugía periodontal resectiva. Y aquí hablamos de muchas cosas, porque hay procedimientos que van hacia diferentes puntos. Entonces, tenemos que la cirugía periodontal nos va a dar la posibilidad, ¿sí?, de accesar al hueso. ¿Por qué queremos accesar al hueso? Abro el chat para que ustedes nos comenten. ¿Por qué en la cirugía periodontal vamos a requerir entrar al hueso? ¿En qué casos? Y sobre todo, fundamentando en lo que platicábamos la semana pasada, ¿qué diagnóstico tendría que tener un paciente que requiere que en la cirugía periodontal nosotros tengamos visibilidad hacia el hueso? ¿Qué aspectos o qué diagnóstico tendría que tener un paciente para que el paciente tenga, ¿sí?, la necesidad de que la cirugía periodontal tenga acceso hacia el hueso? Porque sabemos que uno de los fundamentos de la cirugía periodontal, ¿sí?, tiene que ver con respecto a el acceso a la superficie radicular. Qué importante es esto, qué fundamental es esto, porque en qué momento, qué diagnóstico tiene que tener un paciente al que se le requiera entrar o tener acceso hacia el hueso. Lo pregunto así, ¿sí? ¿Qué diagnóstico sería? Y aquí lo estamos viendo. A ver, vamos a ver. Desbridamiento subgingival. Bueno, en el desbridamiento subgingival, recuerden que el desbridamiento subgingival, así se le llama al raspado y alisado radicular en la actualidad, y el desbridamiento subgingival, por lo tanto, no es una terapia quirúrgica. El desbridamiento subgingival no es una terapia quirúrgica, así que no aplicaría ese procedimiento. Pero, ¿qué diagnóstico tendría que tener, ¿sí?, un paciente que se requiere tener acceso al hueso en una cirugía? Pérdida o aumento de tejido óseo, claro. ¿Y qué pacientes sufren pérdida de tejido óseo? ¿Qué pacientes sufren pérdida de hueso? Eso es importante. ¿Qué pacientes sufren de pérdida de hueso? Y aquí viene algo que es importantísimo, porque realmente cuando yo quiero entrar al hueso, ¿sí?, voy a tener varias opciones. Por ejemplo, un paciente que tiene agrandamiento gingival. Un paciente que tiene agrandamiento gingival es un paciente
que su procedimiento tuvo acceso al hueso? Es interesante. Un paciente que tiene periodontitis, definitivamente sí, es un paciente que va a requerir que se tenga acceso al hueso. Vamos a ver este caso. Un paciente que tuvo este agrandamiento gingival, que tuvo estas hiperplasias, lo estamos viendo, y que lo llevamos a esta reconstrucción, a esta reestructuración. Para llegar a este punto, ¿el procedimiento tuvo que ser resectivo o regenerativo? Pregunto, para llegar a estos resultados, que lo estamos viendo acá, para llegar a estos resultados, ¿el procedimiento tuvo que haber sido resectivo o regenerativo? Contéstenos, por favor, en el chat, ¿sí? Por ejemplo, nos hablan de que un épulis podría ser, claro, ¿sí? Defectos de la morfología ósea, un paciente que tuvo épulis, pero un épulis como tal, ¿sí? Normalmente no es un defecto del hueso, es un defecto de la mucosa. Estamos hablando de un paciente ¿en qué pacientes requiere entrar al hueso? Bueno, pues en pacientes que tienen, sí, periodontitis, y en este caso, ¿sí? Es un procedimiento definitivamente resectivo. Si yo quiero entrar al hueso, tengo varias opciones. Si yo quiero tener acceso al hueso, como bien lo comenta el procedimiento resectivo, si yo quiero entrar al hueso, definitivamente en la cirugía resectiva va a ser en pacientes que tengan torus, ¿sí? Que tengan periodontitis, que tengan exostosis o pacientes al que se le va a dar un restablecimiento mucogingival. En la cirugía periodontal se tiene acceso a la superficie radicular y o hueso alveolar, ¿sí? Cuando hay periodontitis, cuando hay torus, exostosis, que hay que eliminar por cuestiones funcionales o rehabilitadoras, cuando, ¿sí? También tenemos que restablecer los parámetros mucogingivales, por ejemplo, en pacientes con sonrisas altas, o también, ¿sí? Esto es importante, cuando requerimos hacer una cirugía de amputación radicular, la radicectomía. Entonces, ahí tenemos, la verdad es que el objetivo de nosotros, ¿cómo explicarlo? El objetivo de que nosotros queramos hacer una cirugía resectiva va a tener principalmente un fundamento que es quitar, eliminar un tejido dañado. Esto es una parte importantísima. Quitar, eliminar, erradicar un tejido dañado. De hecho, aquí lo tenemos y tenemos la definición de cirugía resectiva. Vamos a verlo. La cirugía periodontal resectiva se define, según el glosario de términos periodontales, como la remoción quirúrgica parcial o total de una estructura anatómica periodontal. Remoción quirúrgica parcial o total de una estructura anatómica periodontal. Esto es la definición de la cirugía resectiva. Pensando en perio, ¿no? Pensando en perio, y es la remoción quirúrgica o parcial de una estructura anatómica periodontal. ¿Cuáles estructuras anatómicas periodontales conocemos? Pues definitivamente puede ser la encía, ¿sí? Puede ser también el hueso mismo, puede también ser, ¿sí? Puede ser también la raíz, qué importante esto, ¿sí? Puede ser no toda la raíz, sino también puede ser incluso el ápice nada más de la raíz. Y estamos hablando acerca de diferentes puntos y perspectivas. Ahora, yo les pregunto de una manera importante, si nosotros queremos eliminar una bolsa periodontal, ¿entraría en el rubro de cirugía resectiva o cirugía regenerativa? Vuelvo a preguntar, si nosotros queremos eliminar una bolsa periodontal, ¿en qué rubro lo pondrías? ¿En resectivo o regenerativo? Qué importante esto. Si yo quiero eliminar una bolsa periodontal, ¿en qué rubro lo pondría? ¿En resectivo o en regenerativo? Y aquí viene algo bien importante porque voy a ver las respuestas. Me dicen resectivo, me dicen resectivo principalmente.
La pregunta va enfocada en, si yo quiero quitar una bolsa periodontal quirúrgicamente, ¿el procedimiento será resectivo o será regenerativo? Me están contestando que sería resectivo. Y fíjense que yo les contestaría que podría entrar en los dos. Puede ser tanto resectivo como puede ser regenerativo. Qué importante esto. Puede ser resectivo y puede ser regenerativo. ¿Por qué va a ser resectivo y por qué va a ser regenerativo? La bolsa periodontal, si un paciente tiene bolsas periodontales, recordemos que una bolsa periodontal es aquella migración patológica del epitelio de unión, cuando un surco gingival mide más de 3 milímetros. Qué importante es esto, ya lo tenemos ahí, ¿sí? Lo estamos viendo y sabemos que hay que hacerle un desvidamiento subgingival a los puntos de las bolsas periodontales junto con el control personal de placa previo. Y que este es un protocolo llamado, sí, definitivamente, fase 1 o terapia causal. Ahora, después de la terapia causal, si nosotros pasamos a la eliminación de la bolsa de manera quirúrgica, podemos tener dos opciones, una resectiva y otra regenerativa. Resectiva, tendríamos que quitar la pared blanda de la bolsa periodontal. Sí, de hecho, ahí va a definirse principalmente con el tipo de incisión que se vaya a realizar dentro de el abordaje o, es decir, el abordaje quirúrgico de la bolsa periodontal. ¿Qué incisiones tenemos? Pues tenemos diferentes tipos de incisiones que nos pueden llevar a que la bolsa periodontal se quite de manera resectiva. Pero también puede ser la eliminación de la bolsa periodontal de manera regenerativa. ¿Cómo vamos cuál va a ser la toma de decisión? Eso lo veremos la próxima clase, el próximo miércoles. Pero viéndolo así, ¿sí? De hecho, los fundamentos para el tratamiento de la bolsa periodontal, los primeros fundamentos de tratamiento de la bolsa periodontal fueron resectivos, o sea, quitar la pared blanda de la bolsa. La incisión que quita la pared blanda de la bolsa es la de bisel interno, quitando entonces solo un fragmento de un collar gingival. Esto fue hace mucho tiempo. Recuerden, si algunos de sus doctores en el pasado les llegaron a mencionar el nombre de Whitman, el nombre de Newman, ¿sí? El nombre de Kirkland. Bueno, pues ellos, ¿sí? Fueron de los primeros que empezaron a investigar acerca de, incluso Orban, Fisher, también el doctor Pritchard, empezaron a investigar cómo eliminar la bolsa periodontal. Vamos, entonces en español le decían la piorrea alveolar. Le hacemos una cita del doctor Carranza, ¿no? Fermín Carranza, que fue alumno de doctor Whitman. Importante esto, cuando nosotros hacemos una incisión que quita un collar gingival, ¿sí? Que es como lo que están viendo acá, es una incisión al interno. Se dirige la incisión hacia el hueso, hacia la cresta ósea, incluso uno puede estar ayudado de una incisión intrasucular y se quita un collar gingival. Así nació incluso algo que conocemos como alargamiento de corona, pero esto nació, inició y se fundamentalizó y se generó su fundamentación con la eliminación de la bolsa periodontal. Ahora, el problema de que cuando tenemos una bolsa periodontal, tenemos pacientes con bolsas periodontales, o sea, con profundidades mayores a 3 milímetros, nosotros quitamos un collar gingival, ¿qué es lo que llegamos a obtener? Pues secuelas. Y las secuelas normalmente que nosotros tenemos en pacientes que tienen periodontitis son secuelas que nos llevan a que el paciente sufra, desgraciadamente, con recesiones gingivales. Y esas recesiones gingivales nos pueden llevar a que haya pérdida de la papila, ¿sí? Que haya pérdida de la papila posterior a una cirugía de la bolsa periodontal. Cuando nosotros nos enfocamos a eliminar una bolsa periodontal, principalmente lo que nosotros vamos a buscar hoy en día, en la actualidad, para que el paciente no tenga bolsas periodontales, va a ser principalmente, permítanme un segundo, que se acaba de abrir otra presentación. Principalmente lo que nosotros vamos a buscar cuando un paciente vamos a tratar una bolsa periodontal o vamos a tener que accesar al hueso, va a ser conservar directamente los parámetros mucogingivales. Aquí vemos un paciente con bolsas periodontales, pero con crestas completamente aplanadas. O sea, aquí se ve que la cresta se encuentra con un defecto definitivamente horizontal. Si lo vemos, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer la fase 1 y tenemos que el paciente tiene bolsas periodontales residuales a la fase 1, o sea, profundidades de más de 5 milímetros, pues podemos hacer la cirugía. Y además de que también aquí tenemos
¿sí? Una lesión apical. Pero no le vamos a hacer una cirugía resectiva, porque si nosotros quitásemos la bolsa periodontal directamente, quitando el collar gingival, aquí está el caso para, si no iba siguiendo, por ejemplo, en este caso, si yo en este caso hago una cirugía resectiva y corto la parte blanda, la pared blanda de la bolsa periodontal, con estos defectos que estoy teniendo, que ustedes están observando, que son defectos completamente chatos, planos, horizontales, podría sufrir con mayor secuela de recesión gingival. Entonces, desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace mucho tiempo el doctor Kirkland, en 1910, o sea, entre 1910 hasta 1930, sí, comentaba el doctor Kirkland el fundamento de hacer incisiones intracirculares. Esas incisiones intracirculares son incisiones para conservar los parámetros mucogingivales. Ya lo platicaremos en la clase de la próxima semana, donde hablamos de que la cirugía por predilección y por elección para nosotros accesar y tratar la bolsa periodontal sería más que nada una opción regenerativa, y más que regenerativa sería de restablecimiento y de preservación del tejido mucogingival. Pero el día de hoy toca el turno a la cirugía resectiva, que hablamos que la cirugía entonces resectiva es una cirugía de amputación, o sea, de erradicación, de remoción quirúrgica parcial o total de una estructura anatómica periodontal. Normalmente, hoy en día, tomando en cuenta los parámetros estéticos y que no queremos dejar secuelas que comprometan al paciente y que incomoden al paciente, porque, pues sí, bien podríamos nosotros quitar, pues un collar gingival, dejar al paciente con recesiones, pero el paciente no le va a ser agradable quedar con recesiones. Realmente, hoy en día, lo que hacemos en la cirugía periodontal resectiva, principalmente es quitar o nivelar márgenes gingivales. Pero esto en pacientes sanos, periodontalmente hablando, y también pacientes que tienen una necesidad tanto protésica como ortodóntica. De hecho, los que rigen esta posibilidad van a ser los protecistas. Hoy la cirugía resectiva principalmente está enfocada al manejo de los tejidos duros, tejidos blandos, pero hablando acerca de los patrones mucogingivales, sabemos que la cirugía de alargamiento coronario ya no se utiliza tanto para el tratamiento de bolsas periodontales, sino para la búsqueda de la armonización mucogingival. Para eso se utilizaría hoy en día la cirugía resectiva a nivel mucogingival. De hecho, tenemos varios procedimientos, como es la gingivectomía, gingivoplastía, ¿sí? Que me preguntaban el otro día, si es lo mismo gingivectomía o gingivoplastía, o que si puede existir gingivoplastía sin gingivectomía. Al final del día sabemos que las dos forman la parte de un todo, porque si cortas la encía, que es la gingivectomía, ni modo que cortes la encía sin darle forma recontorneo, que es una gingivoplastía. Obviamente puedes hacer gingivoplastía nada más pensando en que darse un recontorneo, pero recordemos que pues para dar forma a la encía, tienes que cortar la encía. Entonces la gingivectomía y la gingivoplastía pasan a ser un rubro muy de la mano, que es algo fundamental que nosotros que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, hablando acerca también de la cirugía resectiva o la cirugía principalmente de amputación o de erradicación, también tenemos la cirugía resectiva a nivel radicular. A nivel mucogingival de tejidos blandos, estamos hablando de que la cirugía resectiva tiene dos vertientes, la gingivectomía con gingivoplastía. Ahora, hablemos acerca también del rubro, ¿sí? A nivel radicular, porque a nivel radicular también tenemos, ¿sí? Una cirugía resectiva, una terapia resectiva. Incluso la terapia resectiva a nivel radicular se puede definir como la cirugía donde vamos a amputar, a quitar una estructura radicular. Y entonces ahí es donde entra el concepto de amputación radicular, como es el caso de la radicectomía, ¿sí? Donde sabemos que en la radicectomía podemos quitar una o dos raíces dependiendo de la estructura dentaria o el diente que vayamos a manejar. Y también tenemos, ¿sí? La cirugía apical, ¿sí? Donde es el caso de la cirugía apical como la apicectomía. Y también tenemos, ¿sí? Hay
que hay cirugías solamente de sección radicular. O sea, no necesariamente tiene que ver porque sabemos que una radicectomía es la erradicación, la eliminación de un fragmento de la raíz, ¿sí? Que ya casi no se utiliza en muchos lugares, pero la verdad es que se sigue, en algunos otros sí se sigue utilizando. Sobre todo cuando hay una buena tendencia y una buena escuela endodóncica y protésica. Y es bien importante saber que también tenemos cirugías resectivas que tienen que ver no necesariamente con la extirpación, la amputación, la erradicación de una estructura radicular misma, sino solamente con la separación radicular, como es el caso de la hemisección y o premolarización. Entonces, ya estamos clasificando lo que es la cirugía resectiva, como la cirugía resectiva que tiene que ver con los tejidos blandos, como es el caso de la gingivectomía, gingivoplastía, que hablando acerca de la gingivectomía y gingivoplastía, importantísimo esto porque sabemos que va así. Tenemos la gingivectomía y gingivoplastía a bisel externo y a bisel interno, ya platicaremos de qué es esto, de qué va esto, ¿sí? Y también tenemos la cirugía resectiva abocada a condiciones radiculares, como es el caso de la radicectomía, la hemisección y o premolarización. Asimismo también tenemos la apicectomía. Qué importante esto porque estamos hablando de las bases de los fundamentos y importantísimo tener en cuenta esto. La radicectomía se va a realizar, pues, o sea, obviamente en diente. Una apicectomía, nosotros me preguntaban, ¿una apicectomía es una radicectomía como tal? No, porque la radicectomía se va a definir como la amputación, la erradicación, la extirpación de la raíz misma. Para esto, la radicectomía está indicada en dientes multiradiculares, como es el caso de los molares superiores, los molares inferiores. Ahora, hablando acerca de los molares superiores, se menciona que la radicectomía solamente se va a realizar extirpando las raíces vestibulares, si es el dado caso que se llegase a realizar. Principalmente la primera opción de la radicectomía es la amputación de la raíz mesial, siempre y cuando se obedezcan diferentes parámetros. Uno es una buena interconsulta con prótesis y con endodoncia, que haya un buen tratamiento de conductos y una buena planificación de estabilización oclusal. Si no estabilizas oclusalmente al paciente, o sea, ¿para qué quitas la raíz? ¿Estamos? Ahora, la radicectomía, pues obviamente en los dientes superiores, se puede realizar tanto de la raíz mesial, ¿sí? Como también de la raíz distal. Importante esto, y lo mencionan los autores de esta manera. Autores como, pues son autores ya clásicos, a nivel perio, como autores como Orban, como el doctor Wall, como el doctor Ray Teixeira, como el doctor Sato, ¿no? Tenemos parámetros y tenemos textos desde principios del siglo pasado. De hecho, la primera radicectomía que se tiene registro fue de 1920. Esto lo platica el doctor Pritchard en su libro, pero bueno, ya luego nos platica. Ya me pongo como abuelito, ¿no? Hablar acerca de los libros, pero me fascina hablar acerca de esto. Lo interesante de todo esto es que el doctor Pritchard y el doctor Orban mencionaban lo siguiente: si vas a quitar una raíz en un diente, en un molar superior, que sea la raíz mesial. Si necesitas quitar la raíz distal, mejor quita las dos, para que entonces el diente pueda ser rehabilitado como un premolar. Hoy en día se sabe que el tiempo de duración de estos dientes, el tiempo de vida de estos dientes es limitado. A ver, queridos chicos que nos están mirando, mis alumnos, contéstenos aquí en el chat. ¿Cuánto tiempo vive o puede sobrevivir un diente al que se le hizo radicectomía? ¿Cuánto tiempo puede vivir un diente al que se le hizo radicectomía? Échenle, pónganle tiempo, porque hay veces que hay pacientes que me dicen, oiga doctor, ok, me está ofreciendo quitarme la raíz. ¿Y cuánto me va a durar el diente? ¿Qué le contestarían al paciente? ¿Cuánto me va a durar este diente? A ver, ¿qué le contestarían a este paciente? Sí, porque es emocionante quitar una raíz, pero bueno, ¿cuánto tiempo va a durar ese diente? Indefinido. Híjole, no. No, o sea, así que para toda la vida, ya hay estudios de muchos años, ¿no? Que se ha podido fundamentar que la radicectomía tiene un parámetro y un rango de éxito.
Hay casos donde sí ha perdurado durante mucho tiempo o indefinido, pero no, sí tiene una vida. Estos dientes normalmente tienen un periodo de vida y ese periodo de vida, 5 años es muy poco, imagínense, o sea, tú te dejarías quitar una raíz de un diente para que te diga, oye, ok, te vamos a quitar la raíz, pero ¿te va a durar 5 años? Mm. También todo, ya lo platicaremos en su momento de qué va a depender de la toma de decisiones de un procedimiento a otro para los pacientes, porque esto es importante, ¿no? Porque en el libro y en las clases nosotros hablamos, no, la disectomía es la putación radicular y todo lo apunta, ¿no? Pero al final del día el tema es qué pacientes son los indicados y en qué momento vas a tomar en cuenta esto. La verdad es que normalmente estos pacientes a los que está indicándose la radiectomía son pacientes que se les va a mantener en observación y que se les va a mantener en un constante periodo de mantenimiento. En pacientes jóvenes a veces es un poco conflictivo decirles que le va a durar esto un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente el periodo de tiempo es de 10 a 15 años. O sea, si yo a uno de ustedes chicos que les hicieron mal una endodoncia, ustedes tienen alrededor de unos 20, 25, no, tienen entre 22, 23 años, ¿no? Mis alumnos que estamos, los alumnos de los últimos semestres de odontología, 22, 23 años, 21, ¿no? Eh, si yo les digo, vamos a hacer una apicectomía y el diente les va a durar 10 años, pues es muy poco tiempo para una persona joven, 10 años. O sea, y aparte también hay que ver el costo-beneficio, porque una apicectomía, una radicectomía tiene que ver con un buen tratamiento de conductos, una buena reconstrucción, una buena rehabilitación, restauración, el costo de la cirugía, el costo de injertos, hay que colocar. Entonces, a veces te pones a ver costo-beneficio y quizás te vayas por otro procedimiento. Esto no quiere decir que no sea malo este procedimiento, pero ya en muchos lugares del mundo prefieren mejor extraer el diente y colocar un implante. Pero esto no ha sido exclusivo de poder desalojar o desechar un procedimiento que probablemente pueda ser viable para algunos pacientes. Así que un paciente que sufrió de una radicectomía, normalmente, sí, su periodo de vida de ese diente es de un periodo máximo no más de 10 a 15 años. Es importante. Ahora, y no lo digo yo, lo dicen los artículos de epidemiología y sobre todo citas bibliográficas del doctor Wolf. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos? En un paciente que vamos a seccionar las raíces y vamos a hacer una hemisección. Recuerden, hemi, la mitad, sección, cortar el diente a la mitad. Estamos hablando de cirugía resectiva como tal. En una hemisección, ¿sí? En una hemisección, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. En una hemisección, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que vamos a cortar el diente a la mitad. Obviamente, el único diente que puede soportar esto como tal es un molar inferior. Los molares inferiores son los dientes que se pueden generar una hemisección. Ahora, me están comentando que va a durar el procedimiento, va a durar el tratamiento, depende de cuántos años tiene el paciente, ¿no? O sea, el paciente puede tener 20 años o puede tener 50 años, realmente va a depender mucho de la función del paciente, el cuánto te dura un procedimiento. Ahora, regresando a la hemisección, cortar un diente a la mitad, ¿no? Esto es interesante porque seccionas dos raíces, ¿no? La idea de la hemisección es que si el diente se secciona a la mitad y se rehabilita, si conjuntamente, y, o sea, ¿qué quiere decir? Que colocas la corona y las colocas juntas, esa hemisección, ¿sí? Se queda como tal, como un procedimiento resectivo. Pero si tú rehabilitas las dos raíces individualmente, ya el paciente estaría sí siendo llevado a una hemisección, pero a un procedimiento llamado premolarización. O sea que el procedimiento resectivo como tal se llama hemisección. Se va a llamar premolarización dependiendo de la rehabilitación que tú realices. Si la rehabilitación es la raíz individual, entonces es una premolarización esa hemisección. Si tú lo único que hiciste fue cortar las dos raíces, seccionar las dos raíces, si seccionas las dos raíces y tú colocas una corona individual por raíz, es una premolarización. Y esto es importante porque nos pasó el otro día en la facultad que hicimos una premolarización, o sea, se rehabilitó una raíz individualmente y bueno, la alumna le había
le había cobrado, ella no le cobró al paciente, pero bueno, el laboratorio había cobrado 2 coronas, una por raíz, o sea, 2 coronas, y no cuesta lo mismo una corona que dos. Entonces, al final del día, también estaba un poquito, como decimos aquí en México, qué gandalla el laboratorio, porque obviamente se manifestó esto. Entonces, hay que tener bien claro esto. Ahí aprendimos mucho. Que al paciente que se le va a hacer una premolarización, se tiene que rehabilitar cada raíz individualmente. De hecho, tiene mejor pronóstico eso que ferulizarlo, ¿eh? Si ferulizas las raíces, puede ser que haya mayor riesgo de fractura por un efecto llamado efecto férula. Ya se platicará esto en su área de prótesis. Pero, importante, si tú rehabilitas individualmente a las coronas, tienes mejores posibilidades para que se distribuyan las fuerzas y que el ligamento periodontal haga lo propio, pensando en una estabilización oclusal. ¿Cuánto tiempo vive una premolarización? Aquí sí es indefinido. Si tú rehabilitas bien y tienes una buena estabilización oclusal, no tienes problema con la premolarización. ¿Cuánto tiempo va a vivir? Me preguntan, ¿qué procedimiento tiene mejor pronóstico? Y aquí es cuando yo entro en una situación, porque según la gente de Estados Unidos, el mejor procedimiento que tiene pronóstico es el implante, según la gente de Estados Unidos. Pero también en la implantología yo me he encontrado con cada porquería, ¿no? O sea, cuando me preguntan, ¿qué procedimiento es el que tiene mejor pronóstico? Eso es lo que me pregunta mucha gente. ¿Qué procedimiento tiene mejor pronóstico? Y sí, o sea, es interesante el saber qué procedimiento tiene mejor pronóstico, pero entra a conflicto cuando si colocaron mal el implante, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver un caso que era de cirugía resectiva y bueno, vamos a verlo para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que quiero platicarles. Aquí está, ¿sí? Tenemos esta situación. Un caso que ya lo spoileé. Un caso que me había dicho un paciente, un colega me dijo, hazle cirugía resectiva, hacemos una premolarización, se hace endodoncia, obviamente está involucrada la FURCA clase 3, se hace endodoncia, se secciona cada raíz y cada raíz se rehabilita. Pues no, se decidió hacer extracciones y colocar un implante. Ahora, un implante puede tener mejor pronóstico, sí, siempre y cuando se coloque bien, ¿no? Pero aquí en este caso, por ejemplo, la planificación implantológica no es que haya sido mala, pero si se dan cuenta, no está bien balanceada la prótesis respecto al implante. O sea, hay un cantilever. O sea, en esta zona, ¿ustedes creen, chicos, que no se vaya a meter la comida? ¿Ustedes creen que en esta zona el paciente llega a limpiarse con la higiene rutinaria adecuadamente? En esta zona, ¿ustedes no creen que pueda haber pérdida de hueso a la larga si el paciente bruxa o aprieta mucho? O sea, hay muchos factores que pueden poner en riesgo el tratamiento. A lo que voy es que si haces una buena planificación, el pronóstico puede ser bueno. Ahora, sí sabemos que un implante va a vivir muchísimo más que un paciente que sufre una radicectomía. O sea, un paciente que se le hace una radicectomía y que se va a rehabilitar esta raíz, por ejemplo, esta raíz que ustedes están observando, si se va a rehabilitar esta raíz, también va a quedar un cantilever, que le llamamos así. O sea, va a quedar un espacio, ¿sí? Sin inserción. O sea, requerimos que haya una buena estabilización oclusal. Aquí la interacción protésica es la base, ¿no? Y sobre todo pensando en que también ya muchos protecistas, pues ya no se utilizan postes colados, o sea, postes vaciados ya no se mandan a hacer, ya no se utilizan los postes de fibra de vidrio u otras estrategias de retención para la prótesis. Definitivamente un paciente que pierde una raíz, por ejemplo, aquí hicimos una radicectomía en un diente inferior, que también cuando se hace una radicectomía en un diente inferior, la raíz que nosotros vamos a amputar va a ser la raíz mesial. Siempre la raíz mesial es la que vamos a amputar tanto en dientes superiores como en inferiores, porque por ejemplo aquí en este caso el diente estaba perforado y nosotros hicimos la radicectomía. Regeneramos aquí, hicimos la preservación del alveolo, ¿sí? Ya suturamos y vemos cómo se ve la cicatrización del sitio. Y bueno, me preguntan que cuál va a ser el procedimiento que tenga mejores opciones. Si se hace una buena planificación protésica y una buena rehabilitación, pues un implante sí va a superar a un diente que fue muy tocado o que fue tocado con una cirugía resectiva, como en este caso de una radicectomía, ¿no? Pero
hay pacientes que no tienen manera de costearlo. Esto es una realidad, ¿no? Hay lugares de América Latina y también de, no nada más de América Latina, de Asia o de África, donde a lo mejor no tienen acceso a los implantes, ¿no? Estamos viendo a un youtuber hace poco que estaba mostrando cómo se trabajaba la odontología en la calle en algunos lugares de la India, pero no nada más se tienen que ir hasta la India, o sea, o en Egipto, no sé dónde estaban. Si se pueden ir aquí también muy cerca, a estados de la República Mexicana o a Centroamérica o a muchos lugares de Sudamérica donde la odontología que se hace es una odontología arcaica. Pero no es criticar la odontología como tal, es adaptarnos a lo que tenemos. Ahora, ¿qué dice la evidencia científica? Que un implante, si se coloca adecuadamente y si se rehabilita adecuadamente, es una muy buena opción longeva, ¿sí? Pensando en la rehabilitación. Ahora, si vas a colocar un implante, las personas que nos están mirando, hay gente que sí es implantóloga, o si tú en un futuro ves este video y eres implantólogo, recuerda que los implantes no son como los goles, o sea, quien anote más goles es el mejor, ¿no? Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo, implantólogo, o sea, quiere meter goles, 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 ¿no? O sea, no se puede colocar un implante por diente perdido, o sea, eso no es así, ya la tendencia de la implantología ha cambiado. Pero lo importante también de la rehabilitación sobre implantes es que se evite una enfermedad periimplantaria. Entonces, pues sí, obviamente una radicectomía, una amputación radicular va a ser un procedimiento resectivo que ya no se utiliza tanto, pero que es una opción y que, pues bueno, hasta cierto modo vamos a tener presente pensando en que se quite una estructura radicular, pero que siempre cualquier procedimiento tiene que tener de radicectomía, sobre todo, y de amputación, tiene que tener una buena inducción, una buena interacción netamente protésica y también endodóncica. Entonces, ahí es donde estamos bien centrados porque vienen muchas cosas pensando en la cirugía resectiva. Hablando acerca también de los procedimientos entonces resectivos, ya hablamos de los de tejido blando, sí, ya hablamos de a nivel radicular. Ahora, en la cirugía periodontal resectiva también tenemos, sí, obviamente ya platicamos de gingivectomía y gingivoplastía, tenemos la osteotomía y la osteoplastía. Hablando acerca de la osteotomía y la osteoplastía, son procedimientos que realizamos muy frecuentemente, pensando sobre todo en radicar estructuras óseas, como es el caso de agrandamientos óseos, torus, exostosis, ¿sí? O incluso posicionamientos de la cresta que se tendrán que erradicar. Importante porque la osteotomía y la osteoplastía pasa algo muy similar con la osteotomía y la osteoplastía, como la gingivectomía y la gingivoplastía. Yo normalmente no puedo cortar el hueso sin darle forma. O sea, tú no vas a amputar un torus sin que le des forma a la cortical o a la lámina propia. O sea, sí no, la lámina propia, no, a la cortical o a la tabla ósea, que la lámina propia es otra estructura. Entonces, pensándolo así, en la osteotomía, pues tendremos que cortar hueso, pero tendremos que darle forma al hueso, ¿no? Entonces, siempre tener bien presente los parámetros y las estructuras que nosotros queremos hacer. Y, por ejemplo, en el alargamiento y restablecimiento de tejido blando. Se pueden tener eh, el restablecimiento mismo. Me preguntan, ¿se debe colocar injerto luego de la cirugía resectiva? No. En el caso de la raíz, sí lo hicimos para rellenar el alveolo, ¿no? En una cirugía resectiva de raíz, cuando tú cortas la raíz, voy a regresar un poco para que quede bien claro. Si tú cortas la raíz, ¿sí? Importantísimo esto, si tú estás amputando una raíz, va a quedar un defecto en el alveolo, sobre todo donde estaba albergada esa raíz. A mí en este tipo de casos, en este tipo de situaciones, yo sí me gusta hacer una cirugía regenerativa pensando en el relleno óseo, pero no necesariamente se tiene que rellenar. Viéndolo en estas condiciones, en estas posibilidades, por ejemplo, tenemos este caso y bueno, pues rellenamos el defecto con hueso, pero no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente puedes tú poner una esponja y va a cicatrizar. Solo se utiliza para evitar colapsos. Pero regresando al punto, en la cirugía resectiva normalmente
no, los conceptos no son de cirugía regenerativa. Pero, y regresando al punto que estábamos platicando, en el alargamiento de corona, ¿sí? Se puede manejar tanto tejido duro como tejido blando. Y sobre todo porque a veces pensamos que el alargamiento de corona va a obedecer, ¿sí? Va a obedecer solamente el manejo de los parámetros de los tejidos blandos, pero estamos equivocados, porque el objetivo del alargamiento de corona es el siguiente, es incrementar la corona clínica con fines estéticos y protésicos. Incrementar la corona clínica con fines estéticos y protésicos. Ese es el objetivo del alargamiento de corona. Pero esos esfuerzos del objetivo del alargamiento de corona pueden involucrar tejidos blandos, evidentemente, y también pueden involucrar tejidos duros. Entonces, ahí es donde tenemos que estar bien claros, porque no nada más es cortar la encía, ¿no? No nada más es cortar la encía y ya tenemos una estructura coronaria para la inserción de nuestra prótesis, sino también muchas veces tenemos que restablecer, y hay muchos videos de alargamiento de corona que están ya publicados aquí mismo en el Face. En el alargamiento de corona, sí, podemos restablecer las condiciones también óseas, sobre todo de la cresta, porque si no modificamos la altura de la cresta, que estamos observando aquí un instrumento que se llama la lima de Sugarman, si no modificamos la altura de la cresta, vamos a tener problemas donde puede ser que el corte de la encía que hayamos hecho no haya obtenido ningún efecto o un beneficio. Entonces, el corte de la cresta es fundamental, el manejo de la misma también. Me decían el otro día, entonces, doctor, un alargamiento de corona es una gingivectomía con osteoplastía o osteotomía. Y aquí les podría comentar que sí, pero no necesariamente siempre sucede. Esto es importante porque si tú tienes la altura de la cresta a un buen parámetro de la superficie radicular que tú vas a rehabilitar, por ejemplo, si la altura de tu cresta aquí está 3 milímetros o 4 milímetros a la estructura dentaria residual, no hay necesidad de aquí cortar hueso, ¿no? Pero si tu cresta en interproximal está próxima o menos a 3 milímetros de la estructura dental, pues sí vas a tener que bajar la cresta y vas a tener que manipular la cresta. Entonces, no necesariamente en el alargamiento de corona nosotros vamos a hacer siempre osteotomía o osteoplastía. ¿De qué va a depender? De que cuando tú hagas el corte, que la planificación de ese corte en el alargamiento de corona, tú también valores y tengas presente la cresta, ¿dónde se encuentra? Porque si tú haces el corte y la cresta está inmediata a el margen gingival nuevo, pues tendrás que bajar la cresta y darle un parámetro que se llama inserción supracrestal, inserción tisular supracrestal, lo que antes llamábamos espesor biológico. Entonces, el alargamiento de corona tiene como fundamento o sobre todo como objetivo incrementar, ¿sí?, la corona clínica con fines estéticos y o protésicos. Normalmente el alargamiento de corona tiene un fundamento completamente protésico y estético, sobre todo con base al objetivo que es incrementar la altura de la corona. Pero pensando en personas que tienen agrandamientos gingivales, ¿se haría un alargamiento de corona? Puede ser que sí, pero realmente en los agrandamientos gingivales puede ser que esté alterada la altura coronaria o no necesariamente. Si no está alterada la altura coronaria, como es este caso, solo en malposición dentaria, solo será la gingivectomía con gingivoplastía. Por eso, la gingivectomía y gingivoplastía se divide en dos tipos, abisal externo y abisal interno. En el bisel externo, sabemos muy importante que va a ser la dirección de el bisel de la hoja de bisturí y el bisel interno lo mismo. Ya hemos hablado un poco del bisel interno, ¿sí? Pero el bisel externo, pues la hoja de bisturí se va a dirigir hacia coronal, ¿no? Se va a dirigir hacia coronal y sabemos que el bisel interno, la hoja de bisturí, se va a dirigir hacia la cresta. Esto ya es algo que tenemos porque en el bisel interno, ¿sí?, se va a dirigir hacia la cresta y sobre todo en el bisel interno vamos a quitar un collar gingival
En el bisel externo lo que vamos a quitar es solo espesor o grosor, ¿sí? O grosor del tejido blando. En el bisel externo no necesariamente tenemos acceso a la cresta porque solo estamos quitando grosor y obviamente también puede ser altura, ¿sí? Y se pueden utilizar hojas de bisturí, se pueden utilizar también electrobisturís o se pueden utilizar láser. Pero estamos quitando grosor, no accesando a la cresta. Y en el caso del bisel interno, estamos quitando altura y sí estamos accesando a la cresta, ¿no? Esto es importante, estamos quitando altura y sí estamos accesando a la cresta. Entonces, tendremos que estar preparados en una gingivectomía, sobre todo a bisel interno, si lo que queremos es alargar la corona. Tendremos que estar preparados para hacer cirugía ósea, definitivamente sí. Si tú vas a hacer un alargamiento coronario y no tienes el acceso a una tomografía, porque una tomografía te va a dar la opción de que tú veas también el hueso por vestibular, pero con cortes transversales. Si no tienes acceso a la tomografía, ¿sí? Pues entonces tú estate preparado. ¿Con qué te vas a preparar? ¿Qué instrumentos son los que vamos a utilizar pues para cortar la encía? Ya sabemos qué instrumentos utilizamos. Hojas de bisturí, como es el caso de la hoja de 15, la hoja 15C, ¿sí? La hoja 12 también puede ser en las zonas posteriores. Pero si vamos a quitar tejido duro, es importante que tengas bien presente que puedes utilizar fresas quirúrgicas, como la fresa de bola de número 1 o fresa de bola número 2, o también puedes utilizar las limas o cinceles. En el caso de la lima, se utiliza la lima de Sugarman, ¿sí? La lima de Sugarman es una de las limas que nosotros llegamos a utilizar y es importante siempre que tengas tu sonda periodontal. Entonces, si vas a hacer un alargamiento de corona, estate presente y ten presente que es muy probable que vas a hacer una cirugía también resectiva ósea. Y esa cirugía resectiva ósea, ¿sí? Obviamente es una osteotomía con una osteoplastía dándole forma y recontorneo a la cresta para que tengas restablecido el espesor biológico o en su defecto, como se llama, ¿sí? Hoy como se llama hoy en día, inserción tisular supracrestal. Y bueno, por ejemplo, dejamos una tarea y esta tarea esta entrega se me hizo muy importante de una de sus compañeras, de la doctora Damián Pacheco Andrea, ¿sí? Damián Pacheco Andrea, que nos entregó esta imagen, que es una imagen muy bonita, que tiene que ver con una tarea que a mí me gustó mucho, porque pedimos, ¿qué instrumentos utilizas en cirugía resectiva? Y ella entregó esto. Y bueno, fíjense que qué interesante. Ahorita voy a platicar con mis alumnos en privado, pero esto es lo que me ponía, ¿no? Se utilizan estos instrumentos para cirugía resectiva. Obviamente hay instrumentos como el espejo de exploración, que pues, ese es un hecho que sí se utiliza. Pero bueno, me puso esto, las hojas de bisturí. Fíjense que aquí tenemos varias hojas de bisturí, varios tipos. Las hojas de bisturí, la hoja 11 se llega a utilizar mucho. Esta hoja no, de plano no la utilizamos en perio. Pero sí utilizamos la hoja 15C, la 15 y la 12. La hoja 11 a veces, ¿no? El mango de bisturí definitivamente también. Las negras no necesariamente, dependerá mucho de lo que vayamos a utilizar, ¿sí? A mí algo que me gustó mucho son los cuchillos periodontales, que le llaman así, pero son bisturís periodontales, como es el caso de el bisturí de Kirkland, ¿sí? También tenemos el bisturí de Orban, ¿sí? Pero bueno, el bisturí de Kirkland es uno que se llega a utilizar mucho en gingivectomía con gingivoplastia. Tenemos aquí un esquema de todo lo que se va a utilizar. La lima para hueso, como es la lima de Sugarman, cinceles para hueso también se llegan a utilizar y siempre que vayan a hacer un alargamiento de corona, por ejemplo, o una cirugía resectiva y van a tener necesidad de entrar al hueso o incluso van a cortar una raíz, también puede ser el micromotor quirúrgico y fresas. La 701 para apicectomía o la 701L o la 702 pueden servir. O en el caso de, si vas a hacer un alargamiento de corona, también puede servir las fresas de bola número 1, número 2, o también el kit quirúrgico de fresas de la marca Brasler. Así como también pues, eyectores quirúrgicos, jeringa, y ahorita platicaremos acerca de la riñonera. Entonces, esta fue una de las imágenes más completas de las que llegué a recibir, junto con también las tijeras para encía, como es el caso de la Goldman Fox, que es esta tijera, o como es el caso de la Lagrange.
Entonces, con esto tenemos una radiografía completa de qué instrumentos requerimos para la cirugía resectiva. En resumen, hablamos de que la cirugía resectiva, entonces, de tejido blando, gingivectomía, gingivoplastia, ya platicamos, ¿no? También platicamos de la cirugía resectiva relacionada a las raíces, como es la radicectomía, la apicectomía, también la hemisección y que va a llevar nombre como premolarización si se van a rehabilitar las dos raíces individuales. Y tenemos que a nivel óseo, la osteotomía y la osteoplastía son parte de, y que el procedimiento que las puede conjuntar a nivel perio puede ser tanto la gingivectomía con gingivoplastia como osteotomía y osteoplastía, el alargamiento coronario. Bueno, despedimos a la gente del Face. Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos curso el día sábado. Dejamos los datos ahí abajo. Hasta luego. Me quedo con mis alumnos de Padierna. Chao. Bye.